Buen día, mi nombre es Rodrigo Andrés Cortés Galeano, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Andina en modalidad virtual. Estimados colegas y espectadores, hoy abordaremos un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico colombiano, el problema hermenéutico que plantea el artículo 122 de la Ley 599 del 2000 en relación con la Constitución Política y el bloque constitucional. Este análisis es fundamental para entender la tensión que existe entre la penalización del aborto y los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales. En contexto, comencemos por revisar el contenido en una simple vista. El artículo 122. Esta norma establece penas de prisión para las mujeres que causen su aborto o permitan que otro lo cause, así como para quienes realicen el aborto con su consentimiento. Este marco normativo ha sido objeto de intensos debates en la sociedad colombiana, especialmente en el contexto del respeto a los derechos humanos. Debemos considerar que lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 4, que se consagra que la Constitución es norma de normas, esto significa que ante cualquier incompatibilidad entre la ley y la Constitución, prevalecerá siempre las disposiciones constitucionales. Además, la Constitución protege los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la dignidad humana y la igualdad. El problema hermenéutico radica en interpretar el alcance y los límites de la penalización del aborto, contexto de los derechos humanos y el bloque constitucionalidad. Es por esto que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C 055 de 2022, busca resolver esta tensión al establecer condiciones específicas bajo los cuales el aborto es punible, aliándose con los principios constitucionales y los tratados internacionales que forman parte del bloque constitucional. Es así como la tipificación del aborto consentido en Colombia, especialmente en relación con la sentencia C 355 de 2006, que establece ciertos condicionamientos sobre este tema. Y estos fueron puestos a resolver y mencionan el derecho a la salud y derechos reproductivos. La Corte consideró si la penalización del aborto consentido contraviene el derecho a la salud y los derechos reproductivos garantizados por la Constitución colombiana. Esto implica analizar las restricciones actuales que afecten el acceso a las mujeres y personas gestantes a servicios de salud adecuados, lo que es fundamental para su bienestar físico y mental. La libertad de conciencia. Aquí se evaluó si la obligación de no realizar el aborto afectaría la libertad de conciencia de las mujeres y personas gestantes, quienes deberían tener el derecho de actuar conforme a sus propias convicciones éticas y morales respecto a su autonomía reproductiva. Esto se relaciona en el artículo 18 de la Constitución que protege esta libertad. La finalidad preventiva de dicha pena. Se cuestionó si la tipificación del aborto como un delito que cumple con el principio de ultima ratio del derecho penal, es decir, que la pena debe ser una medida excepcional y no debe ser utilizada para regular conductas que podrían ser abordadas por otros medios. La Corte evaluar si realmente hay justicia, hay justificación suficiente para mantener esta norma penal, en lugar de optar por medidas adecuadas que promuevan la prevención y la educación. El derecho a la igualdad. En este punto implicaba analizar si la normativa actual discrimina a las mujeres en situación de vulnerabilidad o migratorias irregulares, lo cual podría contradecir el principio de igualdad ante la ley. La Corte
debe considerar si la restricción afecta la desproporcionalidad de estos grupos, lo que podría construir una violación a sus derechos. Eh, Dicha decisión, la Corte tomó esto como un impacto significativo en el marco legal colombiano respecto al aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, así como la protección de los derechos humanos, mucho más amplio para las mujeres y personas gestantes. Conforme a, a lo consagrado en la Constitución, se podría decir que su interpretación mediante al artículo 122, eh, la Corte amplió el entendimiento de este artículo para asegurar su ampliación respecto a los derechos fundamentales, que esto incluye reconocer las circunstancias bajo las cuales se permite el aborto, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva, eh, la prioridad a los derechos humanos. Al aplicar el método, la Corte ha priorizado los derechos humanos sobre las restricciones penales, asegurando que las interpretaciones de los códigos penales no vulneran los derechos constitucionales de las mujeres y personas gestantes. También la Corte evaluó en el contexto social si también consideró en la parte social y económica que se encuentran las personas que pueden ser afectadas por esta normativa, enfatizando la necesidad de proteger a aquellos que en situaciones vulnerables. Decisiones previas, la Corte ha hecho referencia a decisiones anteriores donde se han abordado temas relacionados con los derechos sexuales reproductivos, constituyendo así la jurisprudencia coherente que refuerza la protección de los derechos frente a las normas penales. Es así eh, que en todo este ámbito legal, la Corte Constitucional evaluó paso por paso para que no fueran vulnerados los derechos fundamentales de estas personas en la sociedad, de madres gestantes y personas vulnerables que puedan ser afectadas. Gracias.